Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por otro día de vida, por su grande amor, su grande bondad. Aleluya. Todos reciben saludos de la capital de México, la Ciudad de México y de León, Guanajuato, que les mandan muchos saludos, que ellos dan gracias a Dios por que unos los conocen y otros los han visto en el Facebook, y pues les mandan muchos saludos y dan muchas gracias por sus oraciones. Pues ahora vamos a estar en la clase de la escuela dominical. Vamos a pedir que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Padre, te damos infinitas gracias. Tú eres grande y tú eres poderoso. Tu amor es incomparable. Te damos gracias, Señor, por otro día de vida que tú nos das, por otro día que tú nos concedes estar en tu casa de adoración para alabarte, para glorificarte y para meditar, Señor, en tu palabra. Padre, en donde encontramos bellas palabras de vida. En esta mañana suplico, Señor, que sea tu divino y santo Espíritu el que nos ayuda en esta mañana. Abre, Señor, despeja nuestra mente de toda cosa para poder meditar en tu palabra, y nuestro corazón que esté receptivo, Señor, para recibir tu palabra. Bendice a cada persona que está escuchando aquí presente y en sus hogares, Padre, o donde estén, que tu palabra sea de bendición para sus vidas. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos ahora a la lección 25, que es para el 20 de febrero. Está fuerte este título: rechace las doctrinas de demonios. En verdad, hay personas que no les gusta escuchar acerca de demonios, pero nosotros como cristianos y cuerpo de Cristo sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero los potestades que están en el aire. Entonces dice, rechace las doctrinas de demonios. Y el versículo clave está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios nos guarde. Amén. Vamos a estar en la lectura. La lectura, para los que tienen su libro, ¿verdad?, está en la página 205. Para los que tienen su Biblia, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 4:1. Otra vez empieza. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y ahora en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí viene el advertimiento, amén. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En Judas capítulo 1 versículo 8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la verdad y blasfeman de las potestades superiores. Pero estos blasfeman
de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Verdad? Una lectura bastante fuerte, pero de advertimiento para cada uno de nosotros. Se pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, aquí estamos viendo, dice, en un mundo donde escuchamos muchos mensajes contradictorios y todos afirman ser la verdad, es importante que sepamos diferenciar la verdad de la mentira. Nuestro andar con Jesucristo depende de conocer y creer la verdad sobre Dios y su plan de salvación. Y Satanás tratará de engañarnos. De modo que debemos reconocer sus intentos de engaño. ¿Y cómo vamos a reconocer? Estudiando la palabra de Dios, tomando ese consejo, amonestación que nos está dando en su palabra. A veces la verdad puede ser difícil de discernir, porque uno puede decir, pero parece que esta persona habla llena de Dios y las cosas que dice están tan bonitas. Pero sabemos que lo que la palabra de Dios nos dice es hermoso, es bonito, pero también sabemos que nos advierte de ciertas cosas, y cuando uno ilude y no quiere reconocer los peligros que hay, entonces tenemos que tener cuidado, porque tenemos que tomar lo que nos dice la palabra de Dios. Claramente, verán, Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que mirar que muchas veces estas personas que pueden traer error, pueden tener mucha personalidad, que la gente dice, wow, cómo habla, mira cómo está diciendo las cosas, o que tiene una carisma que atrae, jala a la gente. Pero tenemos que tener cuidado, porque así es como nos quiere engañar Satanás. Él quiere amenazar el bienestar espiritual de cada uno de nosotros que creemos en la salvación en Cristo. Entonces, eso es lo que habla esta clase de hoy. Va a estar examinando esta realidad. Entonces, aquí nos dice, Pilato dijo, ¿qué es la verdad? ¿Se recuerda cuando Jesús estaba ante Pilato? Le dijo, ¿qué es la verdad? Y anteriormente Jesús había declarado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pilato no fue capaz de ver que Jesús era la verdad.
aunque tenía a Jesús enfrente de sus ojos. Y así muchas veces predicamos la palabra, le decimos a las personas, Cristo te ama, solamente en Cristo puedes tener salvación. Y hay muchos que dicen, si Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todos, ¿cómo va a destruir? Pero todavía la gente está buscando la verdad. Y aunque en la iglesia, aunque se predica, hay unos que están buscando en diferentes lugares la verdad. La parte 1 dice doctrinas destructivas. Y esto está basado en la parte que leímos de Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 a 5. Entonces, si quiere abrir su Biblia a Primera de Timoteo, capítulo 4. Y verso 1 a 5. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Pedro, ¿nos podría nuevamente leer los versículos 1 a 5 Amén. del capítulo 4? Amén. Dice así, en el nombre de nuestro Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿Cuántos oramos antes de comer nuestra comida y le damos honra y gloria a Dios, Amén. dándole Aleluya. gracias por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y aquí nos está amonestando, porque dice, muchos de los primeros falsos maestros contra lo que Pablo advirtió no estaban tratando de impedir que la gente creyera en Cristo Jesús. Sí, cree en Jesús, cree en el Señor, Él es el Salvador. Pero más bien trataban de agregar sus propias reglas que no se alineaban con las Escrituras y las enseñanzas de Jesús. O sea, añadían más cosas para que creer en Jesús para ser salvo, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Y nosotros no podemos añadir nada para recibir la salvación. Debemos de recibir al Señor con todo nuestro corazón y servirle con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, corazón y nuestra fuerza. Amén. Entonces aquí está diciendo cómo ellos venían a decir de las cosas que uno tenía que comer. Cuidado, no come eso, no come lo otro. Y no. Y también, ¿verdad? Aquí en el 4 dice, por todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si toma con, ¿qué? Acción de gracia. ¿Qué es acción de gracia? Que nosotros oramos por nuestros alimentos y le damos gracias a Dios por lo que nosotros da. Mira, y yo no recuerdo, pero creo que sí es cierto. El hermano Rubén decía que una vez que íbamos viajando a México, tuvimos mucha hambre y paramos. Y en el lugar donde fuimos, el hermano Rubén pidió, ¿tienen algo que comer? Yo, sí, tenemos víbora. Y pues nosotros nunca habíamos comido. Y dijo, ok, gracias. Ok, y seguimos adelante, porque pues nosotros no estábamos acostumbrados. Pero sabe que en otros países que no tienen otra cosa, sí lo hacen, hermanos. Ellos con mucha gratitud le dan gracias a Dios por lo que tienen para comer. Y pues nosotros no estamos acostumbrados.
Pero eso no quiere decir que voy a decir, ay, mira, porque ellos hacen eso, quién sabe si Dios los va a tener misericordia, ¿qué? No, nosotros tenemos que tener nuestra fe en que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Entonces, aquí dice que ellos estaban añadiendo otras cosas que no iban con la palabra de Dios. Entonces dice que la iglesia primitiva enfrentó varios desafíos. En todo el mundo romano, los cristianos fueron perseguidos por su fe. Fueron echados a los coliseos, estuvieron muertos, así recordamos a Esteban, el primer mártir, fue apedreado por su fe. Pero sin embargo, aquí no está hablando de esta oposición externa. Está hablando de tener cuidado de estas personas que vienen a confundir a uno, confundir la mente. El mayor peligro que enfrentaba la iglesia era la preocupación que Pablo tenía de los malos y falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. ¿Verdad? Venimos todos a la iglesia con un corazón para alabar a Dios, pero siempre tenemos que tener cuidado que el enemigo trata de sembrar disensión, discordia y confusión. Pero mientras que nos agarramos de la mano de Dios, el Espíritu Santo nos guía acerca de estas cosas. Entonces, la mayor preocupación de Pablo era un mal que se había infiltrado y amenazaba desde adentro. Y ya leímos, ¿verdad?, con nuestro hermano Pedro, los 2 versículos que decía que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y uno aquí diría, oh, yo nunca escucharía una doctrina de demonios. Pero sutilmente el enemigo nos quiere engañar, que nosotros podemos decir, yo no sabía eso. Mira, en Colosa eso fue algo que era el peligro, porque la iglesia estaba en un puerto y cuando las personas llegaban con sus mercancías, lo que hacían, también traían sus creencias. Entonces los cristianos escuchaban y les decían, pues mira que esto y esto. ¿De veras? Oh. Y empezaban a adaptar estas cosas que no estaban en la palabra de Dios, porque decían, pues parece bueno. Y aquí está diciendo, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. O sea, para todos Dios da la salvación. Pero no todos somos salvos si no aceptamos a Cristo Jesús. Es una invitación, es un regalo que Dios nos da. Amén. Entonces, dice, estaban escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la mente, que estaban entebrecidos ya, como que aunque oían la palabra, oían la verdad, algo ya estaba en su mente. Y porque eran tan orgullosos, eran hipócritas. Que el Señor nos guarda, que nunca llegamos a ese nivel que pensamos, ya sé todo, nadie me puede engañar y gracias a Dios por la persona que soy. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Aleluya. Ahora seguimos. Entonces dice, líderes que habían sido seguidores de Cristo se apartarían de la fe. Qué tristeza que uno conociendo la palabra de Dios fuere engañado y sigue otros caminos. Hace unos años, 10 yo creo, hubo un gran movimiento y este movimiento daba ciertas enseñanzas que añadían ciertos procesos en la salvación. Y mucha gente empezó a seguir estos procesos
Y tristemente muchos fueron engañados, desalineados, y tristemente dice la palabra, el que hace a un pequeño desviarse. Dice, sería mejor que se atara a una roca, a una piedra y que se aventara. Qué tremendo nos dice la palabra de Dios, porque es peligroso que uno guíe a una persona fuera de los caminos de Dios, fuera de lo que la palabra enseña. Entonces, los líderes que habían sido seguidores de Cristo se apartarían de la fe, serían seducidos por espíritus malignos y se enredarían en las trampas del error doctrinal. Abandonarían el evangelio para enseñar falsedades y perversiones que desviarían también a otros. Hay iglesias que tienen el nombre del Señor, que enseñan la palabra del Señor, pero están enseñando otras cosas que no van de acuerdo con el Señor. Cuando uno ha aceptado a Cristo, ha leído su palabra, nuestro espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y cuando vemos algo que está mal, podemos decir, esto no está bien. Pero eso viene mientras nuestro acercamiento a Dios y estudiar su palabra. Esta debe ser una posibilidad que haga pensar a todo creyente. Cuando dejamos de ser guiados por las verdades de Dios, nos abrimos la puerta a las mentiras de Satanás. Porque estamos descuidados, Satanás dice, por aquí me meto. Y muy fácil podemos ser engañados. Pero necesitamos que Dios, que su Espíritu Santo nos mantenga en la línea. ¿Y cómo va a ser eso? A través de la oración y estar leyendo la palabra de Dios. Pablo enseguida describe cómo los falsos maestros distorsionarán el evangelio al hacer reglas que no prescriben. O sea, reglas que Jesús no dio. Ellos van a estar diciendo, hagan esto, hagan lo otro, para que reciben la salvación. Y dice, entre estas cosas van a prohibir que se casen o comer ciertos alimentos. Y la lógica detrás de estas restricciones probablemente provenía de una creencia común en la filosofía griega. Los griegos tenían mucha filosofía, estudiaban mucho, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no se puede definir lógicamente. No se puede tratar de analizar la palabra de Dios lógicamente. Porque claramente, si un niño viene donde hay 3,000 personas y tiene 5 panes y 2 pececillos, ¿cuánto se va a dar de alimentar? No muchos. Pero como Dios no obra en la manera lógicamente, cuando Jesús bendijo este alimento, dio para ¿cuántos? 3,000, otra vez 5,000, y Dios hacía milagros. Aleluya. Ahora, dice que toda la materia es mala por naturaleza, es lo que enseñaban los griegos. Esta filosofía enseña que al evitar los placeres físicos como los que ofrecen el matrimonio y ciertos alimentos, una persona podría ganarse el favor divino. Estas restricciones contradicen las Escrituras y vamos a ver eso en 1 Corintios capítulo 7. Si nuestro hermano Rodas, que tiene voz fuerte también, nos puede leer esa escritura, le dejamos. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 28. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 28. Primera de Corintios 7:28. Amén.
palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Okay. Puedes seguir con el 8, el mismo capítulo, pero el capítulo 8 y el versículo 8, hermano. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno... Oh, perdón. Oh, perdón, sí, 8. 8, perdón. Uh-huh. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Amén. Gracias, hermano. Aquí hay 2 versículos. El primero está hablando del casamiento, ¿verdad? Y es mi teléfono. Escucha. No la bajé. Déjame bajarlo. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Es curioso, cuando no lo apago no habla. Sí. Y cuando lo tengo apagado no hablan. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, estos 2 versículos, ¿verdad? Uno está hablando acerca del matrimonio. Y no está diciendo que no se casen, pero está diciendo, si tú te casas, no peques. O sea, cuando uno se casa, hace votos, ¿verdad? De ser fiel hasta la muerte con su pareja. Y si uno no hace eso, pues van a tener aflicción. Y luego, si uno no es fiel a su pareja, pues la pareja va a buscar qué hacer. Un matrimonio, y yo creo en la antigua, por bueno, por malo, en vida o en muerte, enfermo o sano, estaré contigo hasta la muerte. Y eso es lo que uno dice cuando uno se casa. Pero la verdad, se ha oído que han querido quitar eso. Y no sé si en ciertos lugares ya la quitaron. Porque hay unos que, no, esto pasó, ¿sabe qué? Ya no quiero estar contigo. Entonces tendrán aflicción de carne. Y yo os la quiero evitar. Pablo se preocupaba que las personas crecieran en el Evangelio, que crecieran en el amor de Dios y que su vida fuera aceptable a Dios. Y luego aquí nos está diciendo en el 8:8 otro versículo que habla de lo que uno come, ¿verdad? Y dice, si bien la banda no nos hace más aceptables, no es por lo que yo como o lo que no como, que me hace más aceptables al Señor. Vamos a seguir ahora con el versículo de Colosenses capítulo 2. Hermana María, usted me puede leer esta. Colosenses capítulo 2. Versículo 20 a 23. Por eso que estoy estrenando Biblia. Ah, yo sé, se pegan las páginas. Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículos 20 a 23. Gloria a Dios, aleluya. 2 a 23. Gloria a Dios, aleluya. Colosenses 2, 22. 20 a 23. Oh, 20 a 23. Ujú. Ok. La palabra del Señor dice así. Dice, pues así habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, ¿Tales como? a tales preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques,
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro y el trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Bueno, y uno dice, ay, manejaban en ese tiempo, pues sí, manejaban sus bueyes y cosas que hacían, ¿verdad? Y les decían, no manejes, no gustes esto, no hagas esto, no vas a tocar esto, ¿verdad? Era inmune de que ellos tocaran una persona que había muerto. No, no se puede tocar una persona muerta. Y dice que estos eran, bueno, y también no toques la mujer de otro. Eso sí, no se tiene que hacer. En conformidad a los mandamientos de quién, doctrinas de quién, de hombres. ¿Por qué? Sabe que la religión es algo que el hombre hizo para acercarse a Dios. Porque sabía que había un supremo ser que decían, tenemos que vivir como Dios quiere, tenemos que vivir de la manera que le agrada a Dios, pero ponían, esto tenemos que hacer, esto, y podemos mirar que desde nuestros abuelos había un sistema de cultura. Hoy en día ese sistema de cultura ha cambiado bastante. O sea, lo que se aceptaba cuando yo era niña, niña, íbamos a la iglesia, prohibido era usar pantalón. No debes de usar pantalón. Debes de tener el cabello largo, debes de tener tus vestidos largos, porque eso es lo que Dios quiere. Pero ¿sabe qué? Eso era porque en ese tiempo la persona que andaba, ¿verdad?, con vestidos cortos o pantalones se miraba malmente. Ahora uno ve a las personas en pantalón, uno ve a las personas con cabello corto, largo. Yo dejo mi cabello corto porque siempre me ha gustado, no porque creo que mi pelo me va a dar la salvación. Y recuerdo que eso se nos enseñaba y pues uno lo hacía porque uno quería agradar a Dios. Pero hermanos, pónganse a pensar. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés. ¿Qué usaban, hermanos? Túnicas, no usaban pantalón, ¿verdad? ¿Y qué usaban las mujeres? Túnicas. Entonces, estamos viendo que conforme el tiempo iba cambiando, dice el hermano Rubén, que en China fue donde se empezaron a usar los pantalones, porque las mujeres cuando estaban embarazadas iban al campo y estaban cosechando, y para que el bebé no se les fuera, ahí se detenían en esa, yo creo que era pantalón más flojo. Dije, wow, ¿se imaginan uno de nosotros qué hacemos? Ya que estamos embarazadas, nos cuidamos y sí, trabajamos, hacemos nuestro, pero tenemos mucho cuidado. Pues estas seguían en el campo trabajando. Pero aquí es lo que está diciendo la palabra de Dios, no está en estas cosas. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos vidas sanas, honestas. Porque tanto como un vestido, uno puede traerlo deshonestamente, tanto como el pantalón. Entonces no es en lo que yo uso, es lo que está en mi corazón y en mi mente, la manera que yo sirvo al Señor. Y por lo tanto no debo de juzgar a las personas, porque ¿quién soy yo para juzgar? Pero eso sí, debemos de guardarnos de hipocresía, de creer que nosotros somos mejores porque hacemos esto y lo otro. Así decía la escritura de primero. Ahora vamos a seguir. Dice,
Entre las cosas prohibían los cristianos casarse, a comer ciertos alimentos. Ahora, la transformación, voy a tomar tantita agua, disculpe. Gloria a Dios. Amén, gloria a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La transformación que resulta, la transformación que resulta de una relación con Jesucristo debería afectar todo nuestro ser, nuestros pensamientos y palabras, hasta nuestras prioridades y acciones. Cuando Cristo ha entrado a la vida, ya no debo de hablar igual. Mi vocabulario debe de ser diferente. Uno que alaba al Señor, uno que no daña a mi prójimo, pero más bien anima y bendice. Amén. La conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros puede ser poderoso incentivo para seguirlo de todo corazón. Pero hay una gran diferencia entre obedecer los mandamientos de Dios y seguir una lista de normas que dictan al hombre, haz esto, haz lo otro. El pueblo recibió los 10 mandamientos. Era muy difícil que lo podían hacer, porque unos no tenían ese cambio en su ser. Entonces, lo que los 10 mandamientos les decía, muchos fallaban. Y aquí es lo que dice, de que cuando uno ha aceptado al Señor, el cambio debe de ser automáticamente por lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Aleluya. Tenemos la Biblia para mostrarnos cómo Dios quiere que vivamos. Y tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para vivir de esta manera. Si yo le pido la ayuda a Dios, Él me va a ayudar. Pero si yo diariamente quiero con mis propias fuerzas hacer las cosas, voy a fallar. ¿Por qué? Porque soy humana. Somos humanos. Y aunque nosotros queremos, necesitamos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida para seguir al Señor. Ahora dice reconocer. Mira nomás, así me amanezco siempre en la mañana. Reconocer el engaño sutil. Algunas falsedades son fáciles de identificar. Lamentablemente, a menudo esas no son mentiras que el enemigo de nuestra alma nos induce a creer. Las falsedades más peligrosas son aquellas que contienen suficiente verdad para sonar plausibles. O sea, cuando oyes algo que no parezca que está bien, y Señor, tu palabra me enseña esto, y estoy escuchando esto. Ayúdame a seguir tu voluntad, ayúdame a hacer lo que tú quieres en mi vida, para no ser engañada. La enseñanza falsa no es algo nuevo. Desde hace muchos años ha estado. Ya en el huerto de Edén, Satanás usó el engaño para ¿qué? Engañar a Adán y Eva. Que si tú comes de esa fruta, ¿te vas a morir? No te vas a morir. Pero era el engaño para que desobedecieran a Dios. Y a raíz de eso, Eva pensó, entonces no me voy a morir. Ay, pero esa fruta se ve tan deliciosa. Pues si no voy a morir, pues, ¿por qué no lo pruebo? Y no era de que probara la fruta, no, era que Dios dijo, no la comes. No la comes. Desobedecer a Dios era el problema. Y Adán y Eva pecaron y la raza humana ha pagado el precio desde entonces, porque así entró el pecado al mundo. Y por eso Jesucristo tuvo que venir. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. mas tenga la vida eterna. Ahora dime, ¿todos creen en Jesús? Entonces, ¿todos son salvos? Pero Cristo murió por todos. Tienen que aceptar a Cristo y vivir para Él. Aleluya. Vamos a seguir. La referencia de Pedro a los falsos maestros está en 2 de Pedro, capítulo 2. A ver, otra persona con voz fuerte. Mi hermana Marina nos puede leer 2 de Pedro, capítulo 2, 1 a 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 a 3. 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, para causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Entonces, está hablando de los falsos maestros que vienen. Hace unos años salió un programa que se llamaba Touched by an Angel, tocado por un ángel. Y en una de las escenas había un joven que sabía palabra de Dios, pero lo usó con sutileza. Llegó a una iglesia y hablaba del amor de Dios y animó a la gente a dar ofrendas, y la gente estaba muy movida, estaba dando ofrendas. Y su plan de él era: me voy a llevar el dinero, me la llevo. Pero él tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenía a Cristo en su corazón. Se había desviado. Pero gracias a Dios que Dios tocó a esta persona, porque ya cuando estaba listo para irse, el Espíritu Santo lo tocó. Lo que estás haciendo está mal. Que el Señor tocara estas personas que andan haciendo, como dice, mercadería de la palabra de Dios. La palabra de Dios, claro, se hacen libros, se tiene que vender, pero hay muchos que dicen: aquí saco mi ganancia, aquí, ¿verdad? Pero qué bonito los que hacen estos libros y de las ganancias la usan para predicar el Evangelio, para ayudar países que están en necesidad. Aleluya. Ahora, es importante reconocer el poder de la falsa enseñanza y su verdadero peligro. Los falsos maestros son capaces de alejar a muchas personas de la verdad. Te pueden empezar con una enseñanza y dicen: oh, habla muy bien. Y ya cuando menos pensan, iban muy derechos. Pero con la enseñanza que recibieron, fueron bien chuecos. Y luego, para que el Señor venga a ayudar que esa mente sea restaurada de ese engaño que recibieron. Cuando aquellos que una vez siguieron el Evangelio se enredan en el estilo de la vida pecaminosa, alentado por falsas enseñanzas, su ejemplo público deshonra el camino de la verdad. Hay unos que dicen: una vez salvo, siempre salvo. Entonces, si tú has aceptado al Señor y vas y haces esto, no te preocupes, porque el Señor ya te salvó. Hebreos nos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una tan gran salvación? No podemos andar y regresar a donde el Señor nos ha sacado. Pedro también identificó la avaricia humana, una raíz común de muchos pecados, como una fuerza impulsora detrás de la falsedad, la falsa enseñanza.
Los falsos maestros se centran en su propia ganancia. Ándale, que entre dinero, que entre dinero. Y no se preocupan mucho por predicar el evangelio. Doy gracias a Dios porque aquí no he visto a nadie así. Gloria a Dios. He visto que hemos ido a Ensenada y se da regalos. Hemos ido a Mexicali y se ha llevado comida. Hemos ido a predicar la palabra y Dios ha obrado. Eso es lo que el Señor quiere. Aleluya. Parte 2. Depravación de los falsos maestros. Judas dedicó una porción significativa de su breve epístola al tema de los falsos maestros. También ofreció ejemplos del Antiguo Testamento. Entonces estamos viendo que aquí Judas dice, él nos pone una viva descripción de los falsos maestros que incluyen la naturaleza de sus pecados y la manera en que llevan a cabo su engaño. Los falsos maestros se entregaban a una variedad de pecados que justificaban afirmando que Dios había respaldado sus prácticas. ¿Puede creer eso? Hoy en día hay personas que hacen cosas y dicen, sí, esto agrada a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. La naturaleza de su pecado era triple y representaba algunos de los engaños más comunes que amenazan a los creyentes y todavía hoy los estamos mirando. La satisfacción, la perversión sexual, el rechazo del señorío de Dios sobre su vida y el arrogante rechazo de las fuerzas espirituales. ¿Estamos viendo eso hoy día, hermanos? Sí, estamos mirando estas cosas. Unas iglesias se han desviado. Están aceptando cosas que no están en la palabra de Dios. El ejemplo que presenta Judas puede ser difícil de entender en su totalidad, porque uno dice, ¿cómo en la iglesia va a haber falsos maestros? ¿Cómo se va a predicar algo que esté equivocado? Sí, son en la iglesia, porque Satanás es sutil. Siguiendo el camino de juicio, los falsos maestros enfrentarán el juicio, así como aquellos que siguen sus enseñanzas. Ellos tendrán su pago. Y si uno sabe la verdad de la palabra, pero dice, bueno, él lo está diciendo, entonces la vamos a hacer. Tanto ellos como uno que sigue sus creencias, van a recibir, porque yo no, van a recibir su pago. Anunciar el ineludible juicio, quiere decir, es un juicio que va a venir. Quizás uno dice, nada pasa, mire. El día va a llegar, el juicio del trono blanco. Mientras que hay vida, hay salvación. Ya después no se puede cambiar. Vamos a seguir. Dice, Judas describió el destino de los falsos maestros como un ejemplo que no encontramos en el Antiguo Testamento, pero que es descrito en el libro apócrifo de Enoch. Es importante señalar que si bien este libro no es parte de las Escrituras, podemos dar fe de su precisión en este punto específico, porque Judas lo citó en la Biblia. Los libros apócrifos son los libros que no se pusieron aquí en la versión de Reina Valera, porque se pensó que no le faltaba la inspiración, eran más historia o cosas que habían pasado, y los libros apócrifos son los libros que no se aceptaron en el canon. Parte 3. Contender por la fe. Judas hizo severas advertencias respecto a los falsos maestros. También le dio a sus lectores consejos para protegerse de ellos y crecer en su fe. Judas escribió una amplia audiencia. Él estuvo hablando a muchos cristianos. Ten cuidado de la enseñanza. Si no va así como está en la palabra de Dios, no lo siguen, no erran, no sean engañados. Judas le recordó a los cristianos que la presencia de las falsas enseñanzas
es evitable. Inevitable. Inevitable, que quiere decir que siempre va a haber una persona tratando de engañar a una persona. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de hacer la iglesia de Cristo caer. Aleluya, necesitamos la fuerza del Señor. Amén. Y su Espíritu Santo que nos guíe. Judas también dijo, Jesús mismo había anunciado que sus seguidores enfrentarían este problema. Este último versículo en Mateo 7, 15 al 20. Hermano Luis Hernández. Mateo, capítulo 7, verso 15 a 20. Mateo capítulo 7, 7, versículo 15 a 20. 15 al 20. Aleluya. Así será la santa palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen fruto dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y el 20. Así que por sus frutos los conoceráis. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, si tenemos a Cristo en nuestra vida va a dar buen fruto. Y si uno está equivocado, su fruto va a estar mal. Pero dice que nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos de dar buenos frutos. Aleluya. Y que el Señor nos ayude para que nosotros sigamos adelante. Un versículo que el hermano Rubén le llamó a los caminos de Dios fue de los pámpanos. Cuando Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. El que está en mí tiene la vida, y el que no está en mí será cortado y echado al fuego. Y dijo, yo no quiero ser echado al fuego. Y aquí nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que el Señor nos ayuda a tener buenos frutos. Amén, aleluya. Estamos por terminar. Vamos a la siguiente página. Hemos sido llamados a rescatar a los que dudan. Si nosotros miramos personas que se han confundido porque han oído algo erróneo, no los vengamos a regañar y decir, mira, lleguemos con amor. Jesús así llegaba. Lleguemos con amor y pedir que el Espíritu Santo nos dé de su sabiduría para guiarnos, para hablarles. Porque el Señor vino para que nadie se pierde, pero que todos proceden al arrepentimiento y sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La doxología de Judas, las palabras con que cierra su epístola, es un mensaje alentador. Dios da a los cristianos todo lo necesario para vencer al mundo y servirle fielmente. Él vela por su pueblo como un centinela que hace guardia en tiempos de guerra, proporcionando sabiduría y poder para vencer el error con la verdad. Amén. Aleluya. Vencer lo malo con lo bueno. Aleluya. Como resultado, a pesar de sus muchos desafíos, la vida cristiana está llena de regocijo en la gloria y majestad del Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, le damos gracias. Vamos a terminar con las lecturas para la semana. Lunes, purgar el mal entre ustedes, Deuteronomio 13, 1 a 5. Martes, el castigo divino a los falsos profetas. ¿Qué les espera? Jeremías 14, 14 a 16. La oscuridad espiritual de los falsos profetas.
Miqueas capítulo 3, 5 a 7. Jueves, lobos vestidos de ovejas. Mateo 7, 15, 20. Viernes, la ignorancia de los falsos maestros. Primera de Timoteo 1, 3 a 7. Sábado, la corrupción de los falsos maestros. Tito 1, 10 a 16. Bastante lectura, que si nosotros en un tiempo libre que tenemos, y uno dice, ay, a veces siempre estoy corriendo, pero a veces nos sentamos y hacemos otras cosas. Podemos ver lo que la palabra de Dios nos enseña para tener cuidado de los falsos maestros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar su palabra. Padre, te damos infinitas gracias porque tu amor es tan grande. Te damos gracias, Señor, porque al llamarnos, Señor, a conocerte, no nos has dejado, como dice tu palabra, huérfanos, pero tú estás cada día para ayudarnos. Ayúdanos a agarrarnos de tu mano, ayúdanos a agarrarnos de tu Espíritu Santo para que nos guíe todos los días. Guárdanos, Señor, de estos engaños que el enemigo quiere poner a tu iglesia para tumbarla, pero nosotros seguimos en ti, que tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro torre fuerte, y te damos honra y gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a levantar la ofrenda en la escuela dominical. Amén. Aleluya. Aleluya.